3.800 veces, dice en el Antiguo Testamento, Jehová habló diciendo. O también hay otra frase, le ordena, por ejemplo, a Isaías, escribe mis palabras en un libro. Le ordena a Moisés, le ordena a Josué también. Frases como, así dice el Señor, lo que decían los profetas, es la palabra de Dios. Entonces, la imagen aquí es que este libro que tenemos proviene de la boca de Dios. Proviene de la boca de Dios. Es el aliento de Dios. Esta idea no es una idea nueva en Pablo, sino que todo el Antiguo Testamento nos da testimonio que las Escrituras son el aliento de Dios, lo que Dios dice. ¿Ya? Si quieren, por eso digo, traducirlo más específicamente, sería todas las palabras, no tanto es inspirada, sino es respirada, es exhalada por Dios, es alentada por Dios, es soplada por Dios. Esa es la idea en este texto. Y Pablo aquí no está hablando solo del Antiguo Testamento, está hablando del Nuevo Testamento, cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Bien, eso es lo primero. Otro versículo es 2 de Pedro 1, del 16 al 21. 2 de Pedro 1, del 16 al 21. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro simplemente está diciendo que él ha visto a Cristo y ha visto su gloria, ha visto su majestad. ¿En qué momento Pedro vio la gloria de Cristo? En la transfiguración. Lo vio en brillante de gloria. Y luego dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, está hablando de la transfiguración, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. No solamente vi la gloria de Cristo con mis propios ojos, sino que escuché la voz de Dios con mis propios oídos. ¿Cómo habrá sido la voz de Dios que escuchó Pedro? Dice ahí en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es casi como que Pedro está diciendo, yo tuve estas experiencias extraordinarias, pero aún si no creen estas experiencias, tenemos la palabra profética más segura. Hacemos bien en anclar nuestra fe y nuestra esperanza en la palabra de Dios, porque es más seguro aún que mi propia experiencia. Es lo que nos está enseñando. Y luego el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, y otra vez ahí está nuestra palabra, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña este texto que hemos leído? Lo tienen ahí. La Biblia no es una colección de leyendas, él dice, no son fábulas artificiosas, sino que es confiable porque registra eventos verdaderos. Registra la verdad. Letra A. La profecía no tiene un origen humano, sino divino. Los escritores no escribieron lo que se les ocurrió o lo que ellos quisieron. Dice que no fue traída por voluntad humana, sino que fue Dios quien los inspiró, los guió, los llevó. Letra B. Aunque no tiene un origen humano, ya dijimos que el origen es de Dios, es la palabra de Dios, los seres humanos están involucrados. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en el original, en el griego, literalmente significa ellos fueron llevados.
Es la idea que Dios los tomó y los llevó para que escriban exactamente lo que Él quería que ellos escribiesen. Cuando hablamos entonces de inspiración, tenemos que tener en mente estos dos conceptos. Cuando decimos, la Biblia es inspirada por Dios, nos referimos a que su origen es divino, es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de los hombres, que los hombres fueron inspirados por Dios, nos referimos al proceso por medio del cual Dios los lleva, los guía para que escriban exactamente lo que Él quería que ellos escribiesen. Y por eso es que varios teólogos, autores dicen mejor no usar la palabra inspiración porque puede producir confusión. No produce confusión si es que entendemos bien los conceptos bíblicos. Y algunos autores utilizan otras palabras, pero los conceptos bíblicos es lo importante. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa? Que es de Dios, que tiene un origen divino, la palabra de Dios. Los hombres fueron inspirados por Dios. ¿Qué significa eso? Que fueron guiados, fueron llevados por Dios. Él guió todo el proceso para que escriban exactamente lo que Dios quería que ellos escriban. Entonces, espero que eso esté claro. La pregunta aquí, que podría ser una pregunta capciosa, pero ya quedaría muy claro después de lo que hemos explicado, es: ¿las escrituras son inspiradas o los escritores fueron inspirados? Ambos. Ambos. Pero hay que entender bien a qué nos estamos refiriendo. ¿Ya? Ambos fueron inspirados. Pero hay que entender bien de qué estamos hablando. Benjamin Warfield dice así: el término inspiración está firmemente establecido, tanto en el uso teológico como popular, como la designación técnica de la acción de Dios en la comunicación de las Escrituras, que no debe ser reemplazado. Es decir, en la mente de este teólogo, de Warfield, este término inspiración no debe ser reemplazado. No hay que eliminarlo. Al mismo tiempo, sin embargo, debe insistirse que el término debe recibir su definición de las representaciones de la Escritura. Está diciendo, en otras palabras, ustedes quieren usar la palabra inspiración, está bien, pero entiendan bien de lo que están hablando. Tienen que saber cuál es el significado. Cuando se refiere a las Escrituras, significa que viene de Dios. Y cuando se refiere a los hombres, quiere decir que ellos fueron guiados por Dios para escribir lo que Dios quería que escribiese. Bien, ¿qué es lo que dice ahí? La conclusión de ese párrafo que está después de la cita, la última oración, dice: podemos entonces decir que la Biblia es un libro 100% divino y 100% humano. ¿En qué sentido es 100% divino? En que es de Dios, es la palabra de Dios, tiene su origen en Dios. ¿Y en qué sentido es 100% humano? En que todas estas palabras fueron escritas por hombres. Ya les dije cuáles son sus nombres: Moisés, Job, David. Todos ellos escribieron. Seres humanos escribieron la Biblia. Pero lo que escribieron fue la palabra. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo que estamos diciendo? A ver, Paco. En el caso de Job, Ya. Job escribe, o sea, prácticamente escribe en razonamientos humanos. Es una pregunta. Se escribe en razonamientos humanos. Claro que debe ser, por ejemplo, que no dice Dios, o sea, no existe ese protocolo de ese. Sí, lo que ocurre es que Dios los guió, los inspiró, pero respetó sus sentimientos, respetó sus personalidades, respetó incluso su estilo de escribir, porque Pedro no escribe como Pablo, sus estilos son muy diferentes. Isaías es muy diferente a Daniel. Tenían estilos de escribir diferentes. Dios respetó eso, pero cuando terminaron de escribir, el producto final era la palabra de Dios. Siempre pienso en Lucas. ¿Cómo habría escrito Lucas su evangelio? Porque cuando él comienza, en el capítulo 1, él explica que había investigado de muchas fuentes, había visto registros, había entrevistado personas. Yo me pregunto si él habrá tenido borradores. Es decir, habrá escrito primero un borrador y luego habrá aclarado algunas cosas. La idea de inspiración es que el producto final
es la palabra inspirada de Dios. Y seguramente, me imagino, los autores hoy día, cuando escriben libros, tienen borradores y van investigando, y seguramente hicieron lo mismo algunos de los autores bíblicos, pero lo importante es decir que lo que tenemos aquí, los 66 libros, tal como los tenemos, esa es la palabra inspirada de Dios. Bien, ¿qué cosa no es inspiración? Lo que no es inspiración siempre nos ayuda a entender bien un concepto cuando decimos qué cosa no es. ¿Qué cosa no es inspiración? En primer lugar, no es inspiración natural. Los escritores de la Biblia fueron genios literarios, así que usaron esas capacidades para escribir la Biblia, como otros escritores han escrito otros libros. Eso es lo que algunos piensan. Ahí se queda, y nada más. Fueron genios literarios y nada más. Fueron grandes escritores y nada más. Pero eso no es inspiración. Porque los grandes escritores hicieron obras maestras, pero contienen errores. Estos no simplemente fueron grandes escritores, que sí lo son, sino que al mismo tiempo fueron guiados por Dios. De tal forma que lo que escriben es sin error, es infalible y es la verdad, porque es la palabra de Dios. Aun cuando, como Paco preguntaba, escriben sus sentimientos o escriben su parecer. Por ejemplo, cuando Job escribe lo que dijeron sus amigos. Y podemos estar absolutamente seguros que eso es lo que dijeron sus amigos. Él los está representando fielmente, tal como ellos hablaron. Y no hay error. Otra cosa es decir que lo que ellos dijeron está bien. No está bien. Se equivocaron, pero al registrar lo que ellos dijeron no hubo ningún error. Es exactamente la verdad, tal como ocurrieron los hechos. Bien, otra cosa que no es la inspiración, no es iluminación espiritual. Algunos dicen, sí, fueron genios literarios, pero fueron más, fueron iluminados por el Espíritu Santo. Pero no podemos decir simplemente que fueron iluminados, porque nosotros hoy día somos iluminados por el Espíritu Santo para entender las Escrituras. Ellos no solamente fueron iluminados, fueron inspirados, otra vez, fueron guiados por Dios para escribir las palabras exactas que Dios quería que tuviésemos hoy día. Nos quedamos cortos cuando decimos que fueron iluminados. Fueron más que iluminados por el Espíritu Santo. No es inspiración gradual. Algunos creen que hay ciertas partes de la Biblia que son más inspiradas que otras. Por ejemplo, lo que escribió Pablo es inspirado, pero lo que escribió el autor de Crónicas no es tan inspirado porque es medio aburrido, es una lista de nombres nada más. No, ambos son inspirados por igual. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces no es una inspiración gradual. No podemos decir, esto sí es inspirado, esto no es inspirado, o esto es más inspirado. Para poder hacer eso, yo mismo tendría que ser inspirado para definir qué es y qué no es. Pero no es así. En cuarto lugar, inspiración parcial. No es inspiración parcial. Es muy similar a lo que hemos dicho hace un momento. Dicen que algunas partes son inspiradas y otras no son inspiradas. Especialmente los teólogos liberales dicen esto. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque en algunos casos pueden ser muy sutiles al decirlo. Dicen que sí, la Biblia nos comunica verdad. Nos comunica verdad espiritual, nos comunica verdad doctrinal, nos comunica verdad teológica. En cuanto a la salvación, tú puedes ser salvo cuando ves las Escrituras. Pero cuando la Biblia habla de ciencia o habla de historia, entonces podría tener errores. Es lo que ellos dicen. Es una inspiración parcial, solo en términos espirituales y teológicos, pero cuando habla de otras cosas, sí puede equivocarse. Eso es mentira. ¿Quién decide cuáles son las partes inspiradas y las que no son inspiradas
No, todo es inspirado por Dios. En quinto lugar, no es inspiración conceptual. Algunos dicen que Dios inspiró las ideas. Dios inspiró los conceptos, es decir, Él puso una idea en la mente de Pablo y le dijo, desarróllala. Entonces, Él tiene la idea y Pablo la desarrolla en sus propias palabras. Y podría haber algún error allí, porque tal vez Pablo se equivocó al comunicar la idea. No, creemos nosotros en algo que se conoce como inspiración verbal, es decir, que Dios mismo inspiró las propias palabras. Cada palabra es inspirada por Dios. Y, finalmente, en sexto lugar, no es un dictado divino. No es un dictado divino. Algunos piensan que los escritores sí, fueron simples escribas, fueron simples copistas y que Dios les dictaba lo que ellos tenían que escribir. Entonces ellos están escuchando a Dios y van escribiendo exactamente. Eso no fue así. Los musulmanes dicen que Mahoma escribió el Corán de esa manera, que todo el Corán fue dictado por Alá a Mahoma, y Mahoma fue muy fiel en escribir palabra por palabra lo que Dios le dictaba. Y nosotros no creemos eso, no creemos en el dictado divino, sino que estos hombres realmente, y Lucas me parece es el mejor ejemplo, investigaron, entrevistaron, leyeron, buscaron en los registros, cuando tuvieron toda la información, escribieron el resultado, y lo que escribieron fue exactamente la palabra de Dios, lo que Dios quería que ellos escribiesen. Entonces Dios no les dictó. Ahora, hay algunas partes de la Biblia que sí son dictadas por Dios. Hay algunas. Cuando Dios le dice a Moisés, escribe, ¿no? Y tenía que escribir estas palabras exactamente. Pero mucho de la Biblia no es dictado por Dios, ¿ya? Bien. ¿Qué es inspirado? Hay otra pregunta ahí. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es inspirado? ¿Los manuscritos originales o las copias? Nosotros no tenemos acá el original, ¿no? Esto no es lo que escribió Pablo, no es el original, es una copia, es una traducción. Entonces, ¿qué es inspirado? ¿Los originales o las copias? Hay discrepancia. ¿Los dos? Los dos. ¿Ya? Los dos. Sí, bueno, ahí vamos a leer. Dice, los originales. Ahí está la respuesta. Porque de otra forma, tendríamos que concluir que cada copista y traductor fue inspirado también. Claro, el traductor, en este caso, Reina y Valera, que fueron los dos que tradujeron de los manuscritos griegos que ellos tenían, que no tenían muchos en realidad, tenían pocos manuscritos griegos en esa época, estamos hablando de hace 500 años. Tendrían alrededor de 6 o 7 manuscritos, ellos podían comparar y en base a eso hicieron la traducción. Hoy día tenemos más de 5.000 manuscritos, para que vean la diferencia que hay, que se han descubierto muchos más, y las traducciones se hacen en base a todos esos manuscritos. Pero tendríamos que concluir que ellos fueron inspirados por Dios de la misma forma que Moisés, que Pablo, que David. De tal forma que al momento de traducir no cometieron ningún error. Y que lo que ellos escribieron fue absolutamente infalible, de la misma forma que lo que escribieron los escritores originales. Bueno, es algo que vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos de la preservación de la Biblia. Lo que sí tenemos que decir es que Dios ha preservado su palabra. O sea, no se ha perdido su palabra, Él ha preservado su palabra. Así que los originales son los que fueron inspirados por Dios, pero por la preservación de las Escrituras podemos decir que tenemos buenas traducciones precisas y adecuadas. Es más,
podemos decir que esta traducción es la palabra de Dios. Y para mí el ejemplo máximo, la ilustración más grande es la de Jesús mismo, porque Jesús utilizó traducciones y copias. Y Pablo también. Pablo no utilizó, no vio los originales que Isaías escribió o que Jeremías escribió. Él leía copias. Es más, leía la Septuaginta, que era la traducción del hebreo al griego. Y él podía decir, esto es la palabra de Dios. Y lo dice en las Escrituras, como dice la palabra de Dios. Y él está citando de una copia. Entonces nosotros podrían decir que no hay dudas, no hay incertidumbres para todos los fines prácticos, doctrinales y teológicos. Podemos decir que tenemos aquí la palabra de Dios, porque la verdad ha sido preservada en todos los manuscritos que poseemos en la actualidad. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, Miguel. ¿Qué relación hay entre la interpretación y la inspiración? La interpretación es lo que hacemos nosotros. La inspiración es el proceso por el cual Dios guió a los escritores originales. Ellos escribieron lo que Dios quería que escribiesen. Nosotros, cuando leemos la Biblia, tenemos que interpretar la Biblia para comprenderla. Entonces, la interpretación es la labor que hacemos nosotros, también guiados por el Espíritu Santo. Porque hay cosas que son difíciles de entender y que tenemos que interpretar. Bueno, en realidad todo lo que leemos hay que interpretar, porque vivimos separados de los escritores por miles de años. No vivimos en la misma cultura. Entonces, por eso es que hay palabras que no entendemos, costumbres que no entendemos y que tenemos que interpretar para entenderlo. La gran mayoría de la Biblia es sencilla de interpretar, pero hay algunas cosas, como Pedro mismo decía, que son difíciles de interpretar. Y en esas cosas es cuando hay las discrepancias entre los hijos de Dios, porque son cosas difíciles. ¿Ya? Sí. ¿Qué hay con esas versiones? Hay unas versiones que le quitan, otras le ponen. Bueno, si hubiera alguna versión que quita, obviamente es una mala versión. O que añade. Bueno, por ejemplo, la versión de los testigos de Jehová cambia palabras, añade, quita, ¿no? Esa es una versión falsa. Sí, y a eso voy. Pero hay muchas versiones en castellano. Tenemos la Reina Valera, tenemos la Biblia de las Américas, tal vez la más conocida, ¿no? Reina Valera, Biblia de las Américas, NBI. Esas tres posiblemente, Dios habla hoy, ¿no? Aunque Dios habla hoy es más como una paráfrasis del texto. Pero simplemente, diría yo, son filosofías diferentes de traducción. La Reina Valera y la Biblia de las Américas, su filosofía de traducción es tratar de traducir lo más literal posible. Ellos le llaman una traducción formal. Es decir, tratar de hacerlo palabra por palabra. Aún así, si tú tradujeras exactamente palabra por palabra, no entenderías. ¿Ya? No se entendería. Tienes que ordenar las palabras, porque es otro idioma. Es como el inglés. Algunos que saben inglés o cualquier otro idioma, entonces lo leen en un orden, pero al momento de traducir no lo traducen exactamente palabra por palabra, porque no se entendería. Entonces, sí tratamos de ser lo más cercanos posibles, que es lo que hacen los traductores de la Reina Valera. Incluso la Biblia de las Américas trata de ser más formal todavía, más pegado a hacerlo de esa forma. Y lo otro es la NBI, y Dios habla hoy también, que ellos le llaman una traducción más dinámica, una traducción más funcional, en el sentido que traducen las ideas, el concepto, y tratan de interpretar para hacer más fácil la lectura de aquellos que están leyendo las Escrituras. Ahora, yendo un poco más allá, cuando se tradujo la Reina Valera, mencionaste que había como
muy pocos manuscritos antiguos de aquel entonces. Entonces, quizás la pregunta se refiere a que el programa de la NBI, como en otros dicen, en los mejores manuscritos esto no está, ¿no? Porque hoy contamos con muchos manuscritos. Claro, en esencia no cambia, porque te dice, o esto es mencionado para allá y el escritor quizás añadió para aclarar tal cual idea. Sí, como hemos dicho, la verdad de las escrituras, de la salvación, de la santidad, todo lo que es suficiente para que nosotros crezcamos en madurez, todo eso es bien claro, nada de eso se ha perdido. Dios ha preservado su palabra y podemos decirlo con seguridad, con convicción. Pero sí, y ese es otro tema muy amplio que vamos a hablar en un momento, como tenemos tantas copias, hay muchas copias en el idioma griego, como dije, hay miles de copias de los libros de las Escrituras, no todas las copias son exactamente iguales, sino que hay algunas diferencias entre las copias. Entonces, la labor de los traductores es ver todas esas copias y tratar de definir cuál es el original, cuál es la lectura correcta. Porque hay muchas variantes, ¿no? Hay muchas lecturas diferentes, a veces, de un solo versículo. Claro, no les quiero asustar. Las diferencias entre todos esos es de una coma, de una letra, ¿no? Y a veces hay que decir, ¿cuál es el original? ¿Cómo harían ustedes para saber cuál es? Porque hay dos formas, ¿no? Una forma es ver todos los miles de manuscritos y decir, bueno, 1000 coinciden, 2 o 3 son diferentes. Entonces le hacemos caso a la mayoría. Esa es una forma. La otra forma es decir, claro, 1000 coinciden y 3 son diferentes, pero esos 3 son 200 años más antiguos que esos 1000. Entonces, esos que son más antiguos están más cerca a los originales. Entonces, ahí es donde hay algunas diferencias, porque los traductores a veces, y esto es el 0.0001%, a veces tienen que tomar una decisión y decir, ¿cuál es la mejor lectura? ¿No? Y lo hacen. Y varían algunas traducciones. Por eso. La Biblia Thompson. ¿Thompson? No, la Biblia Thompson ¿cómo se llama? Una Biblia en cadena temática, es decir, agrupa los versículos de la Biblia por temas. Pero la versión que usa es la Reina Valera, también. ¿Ya? Igual hay Biblia Scofield, hay Biblia MacArthur, Biblia Wright, pero son los comentarios de estos autores. Pero la versión, el texto bíblico, es la Reina Valera o la Biblia de las Américas. ¿Ya? Pero ellos comentan ese texto y sus notas salen a pie de página y por eso llevan esos títulos. Sí, Carlos. ¿Y cuál es la diferencia entre la Reina Valera y la de las Américas y la Septuaginta? Ya, la Septuaginta, a ver, se va a ir a hablar de todos los temas. La diferencia, la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pero hay una traducción griega que se llama la Septuaginta. Esa traducción griega es la que usó Pablo, por ejemplo, porque ellos hablaban griego, entonces necesitaban la traducción griega, y es la que utiliza comúnmente. Aunque a veces Pablo parece citar, no de la Septuaginta, sino que parece que está citando directamente del hebreo, y lo está traduciendo, él mismo lo está traduciendo al griego, porque no coincide con la Septuaginta. Entonces él ve el original, el hebreo, y lo traduce directamente al griego. No cita de la Septuaginta, sino es su propia traducción. En algunos casos, él hace eso. Ahora, lo que se hace hoy día, las Biblias que ustedes tienen, es la traducción del hebreo del Antiguo Testamento y la traducción del griego del Nuevo Testamento. La Septuaginta no se traduce de la Septuaginta, se traduce del hebreo, que se conoce como el texto masorético. El texto masorético es el texto hebreo. La Septuaginta es el texto griego, pero es una traducción. Pastor, ¿y qué pasa con los libros que sacan, por ejemplo, de la Biblia, ya los libros para leer de algún tema? Los libros. ¿Cómo? ¿Que escriben personas? Claro. Pastores, teólogos. Sí, hay que leer, son buenos. Si es que están
pegados a lo que dice la Claro, Biblia. pero ahí hay más del hombre que de la Biblia. No, depende. Si es un buen expositor bíblico, si es un buen pastor, si es un buen teólogo que se pega a lo que dicen las Escrituras, entonces son buenos libros que nos ayudan a entender mejor lo que dice la Biblia. Pero si son autores que más bien están metiendo sus propias ideas al texto bíblico, entonces eso no... Porque hay más sus no. ideas del hombre. Ahora, cuando ustedes van a las librerías, la gran mayoría de libros cristianos son autores que dan sus propias ideas y utilizan algunos versículos para apoyar lo que ellos piensan, ¿no? La gran mayoría. Por eso hay que saber discernir. Más que nada hay que saber nombres de autores buenos y comprar esos libros y leerlos, porque esos pueden ser de edificación para nosotros. Sí, no necesariamente. Pueden ser libros también que te ayudan en cuanto a temas específicos, en cuanto a la familia, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a la salvación, pero que estén bien pegados a lo que dice la Biblia, que sea una exposición correcta de lo que dice la Biblia. Entonces, esos son buenos libros que pueden bendecir. ¿Cómo? Spurgeon era bueno, por ejemplo. Pero también tenía, o sea, ningún ser humano, lo que sí tenemos que decir es que ningún ser humano es inspirado, ningún ser humano es infalible, ¿ya? Se van a equivocar, ninguno es perfecto, siempre tiene. Pero si aman a Dios y se han dedicado al estudio de las Escrituras y son fieles en la exposición de la Biblia, entonces son buenos autores que debemos leer. Debemos leer, no es que es una opción. Tenemos nosotros esa oportunidad en nuestros días, así que compren libros, lean, que sean buenos, ¿ya? Bueno, nos hemos desviado, nos quedan 5 minutos nomás para terminar. Dice ahí 2 conceptos más que son importantes. Inspiración plenaria. Plenaria significa que toda la Biblia es inspirada. Como dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso se dice que la inspiración es plenaria, se aplica a toda la Biblia. Y también lo que se conoce como inspiración verbal, que cada palabra es inspirada por Dios. No podemos eliminar ni una palabra. Jesús dijo que ni una jota, ni una tilde de la ley podemos nosotros quitar. En Apocalipsis también dice que no se puede añadir ni quitar nada a lo que dice este libro. Me gusta Gálatas 3, vayan un momento ahí. Gálatas 3:16. Lo vamos a leer porque tiene algo que ver con el mensaje que voy a predicar ahora en el culto también. Gálatas 3:16. Porque Pablo acá, todo el argumento de Pablo aquí se basa en una letra. ¿Ya? Dice, Gálatas 3:16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. No dice simientes, dice simiente. Y en base a eso él elabora su argumento aquí, lo cual significa que cada letra es importante en las Escrituras, ¿ya? El tiempo verbal es importante. En el original, ¿no? La tilde, que era una pequeña marca en el griego, es importante. Y esa es inspiración verbal. Jesús en Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Cada palabra es la idea que sale de la boca de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de la inspiración? Las consecuencias de que este libro tenga su origen en Dios. ¿Cuáles son? En primer lugar, que es santa. Es santa porque es de la boca de Dios. Es diferente a cualquier otro libro. Ahí seguro algunos tienen el título, yo lo tengo, casi no se nota. Santa Biblia, ¿no? Porque es santa, significa separada, es un libro diferente a cualquier otro libro. En segundo lugar, es eterna. Porque si Dios es eterno, su palabra es eterna también. Como dice Jesús, que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es eterna. En tercer lugar, es autoritativa. Obviamente, si tiene su origen en Dios, entonces tiene autoridad para nuestras vidas.
En cuarto lugar, es poderosa, ¿no? La palabra de Dios siempre produce algo, no necesariamente salvación. Cambia vidas, pero no necesariamente. Podría producir en algunos casos más dureza en el corazón de algunos. La palabra de Dios siempre produce algo, nunca vuelve vacía. Y cuando decimos que nunca vuelve vacía, no pensemos solamente en salvación y bendición, ¿no? También juicio y también endurecimiento. Ahí en Hebreos 4:12 dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir nuestro espíritu, nuestra alma. Y en quinto lugar, es sin error. Es sin error. Si es de Dios, es sin error, porque Dios no se equivoca, ¿no? Y eso es lo que se conoce como inerrancia, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Es sin error. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? Es bastantes cosas, pero sí, te va a ir. Considerando entonces que nos debemos al final no solamente quedar considerando que tenemos muchas copias, sí, y tenemos muchas versiones en español, que es otro idioma diferente al griego. ¿Por qué utilizar una versión como la Reina Valera y no utilizar una versión como Biblia de las Américas o Nueva Versión Internacional? ¿Por qué utilizar eso y por qué no utilizar otro? Por sabiduría. Porque todos tienen la Reina Valera. Es muy amada. Muchos han memorizado versículos de la Biblia en la versión de la Reina Valera. Pero tal vez lo que podemos decir es que tengamos cada vez la práctica más grande, ¿no? De revisar otras versiones también y de leer otras versiones, porque nos pueden dar luz, pueden ayudar a entender. No lo hacemos, lo que sí quiero que quede claro es que no lo hacemos porque creamos que la Reina Valera es más inspirada que las otras versiones. Es una versión más, que es una buena versión y que la mayoría de los hermanos tienen y que aman por la forma como se expresan las verdades, porque recuerden que fue traducida en el siglo de oro español, ¿no? Es muy rica, es una versión muy bella y es buena. Ahora, la Biblia de las Américas es muy buena también. Yo les recomendaría que ustedes, si tienen oportunidad de comprar otra Biblia, que compren la Biblia de las Américas y que puedan ver y comparar. Y van a ver que es lo mismo, solamente que utiliza algunas otras palabras, nos ayuda a entender mejor. Y la NBI también creo que sería una buena versión, aunque hay que tener cuidado con la interpretación, porque ellos interpretan, de frente interpretan, en la NBI. Sí. Entonces, por eso es que algunos dicen que cambian palabras. Sí cambian palabras, porque están interpretando el versículo. Hay algunos versículos que cuando los leemos aquí son difíciles. ¿Qué significa esto? Ellos hacen el trabajo, lo interpretan y ponen su interpretación. Por eso es que hay que tener cuidado. Sí. ¿Sería inspiración? ¿Cómo? Leer interpretaciones de ellos es inspiración. No son inspirados ellos, obviamente. Ellos están interpretando de acuerdo a su propia... Okay. Yo a veces cuando no entiendo, leo la traducción al lenguaje actual y siento que omite verdades. Sí. Pueden ser atractivas estas traducciones, traducción al lenguaje actual, Dios habla hoy, porque son muy sencillas de leer, por eso son atractivas. Entiendes fácil, pero sí baja, ¿no? la profundidad, baja la riqueza, baja la teología, se puede diluir en varias verdades en la forma como se está expresando. Sí. No, sino que está escrito también en habla culta. Los demás están escritos en el lenguaje vulgar. O sea, no vulgar, sino popular. Bueno, cuando escribieron Pablo y Pedro, ellos escribieron en lenguaje popular, para que todos entiendan. O sea, Sí. el lenguaje. Cuando se lee, por ejemplo, en cualquier otra versión, se le quita toda la gracia. Cuando se le escucha decir a Jesús, también se le quita toda la gracia. O sea, en realidad,
esa poesía desaparece. Claro, por eso decía que es un lenguaje bello, es que muchos aman ese tipo de lenguaje, pero a veces tenemos que priorizar antes que la belleza el entenderlo. Entonces, algunas cosas que están escritas de una forma muy bella, pero que no se entienden. Entonces es bueno ver otras versiones también, leer y tratar de interpretar de la mejor forma. Sí. ¿Ya? Bien, sí, a ver, ya último. Como el punto que decía que no es necesariamente llevar a la salvación, también puede endurecer. Sí, la palabra de Dios, A claro. día de hoy también puede Sí. Rechazo, claro. Tiene poder para salvar, definitivamente. Dijo Pablo que es el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero también Isaías, por ejemplo, él predicó la palabra de Dios, pero dice que Dios lo había puesto para que él predique y que escuchen, pero que no crean. Entonces esa palabra endureció sus corazones. El mismo propósito de las parábolas de Jesús. Sí, para ustedes les dice, ¿no? Les abre los ojos, pero para ellos, para que no entiendan, ¿no? Para que no entiendan. Entonces la palabra de Dios puede producir. Y lo vemos todos los días. Cuando predicamos la palabra de Dios, vemos que gente acepta, se entrega al Señor, pero vemos que gente se endurece y no quiere, y rechaza, ¿no? Y lo resiste. Y se distorsiona, ¿no? Como en el caso de Pablo, que Sí. es estudioso de la palabra, que seguía a los creyentes. Ajá. Sí. A ver, Ron, sí, perdón. Ya. Respecto a esos traductores, que realmente son tipo Reina Valera, ¿no? Pero realmente son Casiodoro de Reina. Sí, Cipriano de Valera, sí. Entonces, acá dice que la última versión es 1960. Aclaramos un poco que empezó en 1589 Sí, y sí, ha sí. terminado en 1960. Sí, Una sí. pequeña aclaración. No, así como dice ahí, ¿no? A ver, hermanos, terminamos con esto. Un minuto solamente para explicarlo. Vamos a tener tiempo para hablar de esto más adelante. Pero es una traducción que fue hecho primero por Casiodoro de Reina en 1569. Es lo que se conoce como la Biblia del Oso. Pero vino después, años después, vino otro. Ambos eran curas, ya que se habían convertido. Se habían convertido al Evangelio. Y luego él hizo una revisión y añadió algunos libros más que no estaban. Y esa es la versión que tenemos, Reina Valera, por eso se llama. Y como el idioma va cambiando, entonces se hacen revisiones de tiempo en tiempo para actualizar el lenguaje. Esa es la palabra, para actualizarlo. Hay un comité de revisión que está conformado por pastores, por teólogos. Generalmente las traducciones y las revisiones no las hace una persona, sino que son comisiones, comités de personas. La NBI fue traducida por un comité de personas, por ejemplo. Igual la Biblia de las Américas. No es una sola que hace toda la traducción. Entonces, en este caso, hay un comité de revisión. Y la última revisión no fue en 1960, sino ha sido hasta hace poco, 2015 creo. La Reina Valera actualizada. Pero la que más ama a la gente es la del 60. Por eso es que es la que más se usa también. ¿Ya? ¿Y la de 1602, pastor? La de 1600 no la van a entender. ¿Escuchaste la más correcta? No la van a entender. La de 1911 no la van a entender. O 6, perdón. ¿Cómo? Sí, las anteriores son muy difíciles porque es un español muy antiguo. Entonces tiene que actualizarse conforme el idioma va cambiando. ¿Ya? Okay. Ahora, lo que sí, si ustedes pueden, estudien griego y estudien hebreo. Para leer directamente en lo que se escribió. Bueno, sí. Bien, vamos a orar, hermanos, ya para terminar. No sé si Evaí tienes algo para decir. Sí, voy a pasar la hoja. Si ven sus nombres, pongan un check en el 8 de diciembre, por favor. Si no, se pueden escribir sus nombres. Ya. Pero, Ya, vamos a orar. Padre Santo, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor y
pedimos que tú nos continúes, Señor, abriendo el entendimiento y enseñando tu palabra. Conforme a tu voluntad, conforme a lo que está escrito. Señor, que seamos sensibles en nuestras mentes y en nuestros corazones para recibir tu palabra como la palabra inspirada de Dios, que proviene de ti y que por lo tanto no tiene error y es autoritativa para nuestras vidas. Que seamos diligentes en estudiarla, en aprenderla y en practicarla también. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.